Amigos de Caracol Radio, bienvenidos y bienvenidas al personaje de la semana. Hoy un programa muy especial y vamos a hacer un abrebocas porque tenemos la memoria de una gran invitada, nuestra querida poeta barranquillera que un 21 de agosto de 1922 nació en esta hermosa Barranquilla y que hay toda una reflexión en torno a su vida y su obra. Y hemos invitado a unas mujeres del arte, de la poesía, que van a hablarnos muchísimo porque la conocieron, estuvieron en su casa de muy pequeñas y se fueron formando al lado de esta poesía. Pero yo quiero empezar con la voz de una de nuestras invitadas, sin presentarla, pero para que nos comparta un poema de Meira del Mar. Venías de tan lejos como de algún recuerdo. Nada dijiste, nada. Me miraste a los ojos y algo en mí, sin olvido, te fue reconociendo. Desde una azul distancia me caminó las venas una antigua memoria de palabras y besos. Y del fondo de un vago país entre la niebla retornaron canciones oídas en el sueño. Mi corazón, temblando, te llamó por tu nombre. Tú dijiste mi nombre y se detuvo el tiempo. La tarde reclinaba su frente pensativa en las trémulas manos de los lirios abiertos, y a través de las nubes los pájaros errantes abrían sobre el campo la página del vuelo. Con los hombros cargados de frutas y palomas, interminablemente pasaba el mismo viento, y en el instante claro de los bronces mi alma, llena de ángelus, era como un sitio del cielo. Una vez, antes, yo te había perdido, en la noche de estrellas o en el alba de un verso. Una vez, no sé dónde, y el amor fue tan solo encontrarte de nuevo. La poesía de Meira del Mar en la voz de Dina Luz Pardo, una mujer que nace, Dina Luz Pardo, en San Marcos, Sucre, que ha publicado varios libros de poemas, entre ellos Quebranto de Flor, El leve trazo de mis huellas, Albricias, entre otros. Dina, bienvenida hoy, que nos vas a ayudar, nos vas a acompañar en este viaje por Meira del Mar. Martín, muchas gracias para ti, para todos los oyentes de Caracol. Gracias por esta invitación tan importante, tan significativa para nosotras como poetas de otra generación que hemos venido formándonos con la poesía también de Meira del Mar y que ella significó y sigue significando mucho en nuestras vidas. Otra mujer también en la poesía llegó desde Ocaña a Barranquilla con sus sueños, con su poesía. Ha publicado varios libros y ha participado también en antologías de poesías, de libros de poesía. Ahorita nos va a conversar un poco de su obra. Hay varios libros aquí mencionados. Yajaira Pinilla, bienvenida y gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias a ustedes por esta invitación para dialogar sobre una mujer tan importante para el Caribe colombiano y para nuestro país, Meira del Mar. Y una poeta barranquillera, que además yo tuve el privilegio de ser profesor de ella en la universidad, Rosa María Herrera, también autora de varios libros. Las tres son cómplices de este sueño. Rosa, bienvenida. Gracias, Martín. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio. Complacida de estar acá. Bueno, Meira del Mar. Yo quiero que cada una de ustedes me diga en una frase lo que significa Meira del Mar para la poesía de Barranquilla, para la mujer en la poesía. ¿Quién empieza? Dina. Mira, cuando Baker se refería a lo que era la poesía y decía que era la mujer, yo creo que a ninguna otra mujer le quedó mejor ese significado que a Meira. Meira no solamente escribía poemas, ella era poesía. Era una mujer que su dulzura irradiaba con cualquier frase que ella podía decir, que podía salir de su boca. Y obviamente para el Caribe colombiano marcó un inicio, porque antes de ella son poquitas las poetas que fueron referenciadas, y ella marcó ese camino para muchas poetas aquí en el Caribe. De hecho, hay un premio nacional de poesía Meira del Mar, precisamente en el 2008, si no estoy mal, que se estableció por el Ministerio de Cultura. Entonces ya ahí se marca algo completamente diferente en el país.
Rosa María Herrera, Meira del Mar. Meira es la elegancia en la poesía, el romanticismo, el cultismo, porque era una mujer muy culta, no solo en las letras, sino en todas las artes. Tocaba piano, sabía de música, muy respetuosa del idioma, defensora a morir del castellano, tanto que ella fue miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua. Creo que en ese momento era la única mujer, cuando ella integró la academia, era la única mujer en Colombia miembro de la academia. Es un orgullo, digamos, fue un baluarte para las mujeres que nos gusta escribir. La teníamos a ella referenciada como una mujer que empezó a romper parámetros desde muy joven. Yajaira, Meira del Mar, para la poesía. Meira es la poesía misma. Meira le dio a la poesía vida. Ella era poesía, era una mujer íntegra completamente. Uno podía encontrar a ella no solo la escritora por excelencia, la mujer trabajadora, porque además para su época fue una mujer que ingresó a las bibliotecas, a las universidades, a los colegios, sino que encontrábamos en ella un gran ser humano. Para mí eso fue una de las cosas más valiosas de encontrarme con la escritora, reconocer en ella el gran ser humano. Bueno, su época, hablemos de esa época y el contexto de la sociedad barranquillera, en donde Meira empieza a escribir. Ustedes que la han investigado, que la han seguido. Bueno, fíjate que su nombre de pila era Olga Chams. Ella se ve obligada a usar un seudónimo. Bueno, ahora después de eso se volvió moda, pero cuando ella nos contó es que no es que ella quisiera cambiarse el nombre, es que le tocaba, porque en esa época no estaba bien visto que una mujer escribiera poesía, o sea, sobre todo si eran poemas de amor. Entonces eso podía dañar su reputación, sobre todo viniendo de la familia pues prestigiosa que ella venía. De pronto su papá la iba a regañar, la iba a cuestionar. Y empezó ella a publicar bajo un seudónimo, siendo ella muy joven cuando envía sus poemas a la revista Vanidades. Sí. Es con ese seudónimo, por su amor al mar, se pone Meira del Mar. Bueno, aquí hay una historia muy interesante. Estas tres poetas que, fíjense, vienen de San Marco, de Santander, ¿verdad? Ocaña. De Ocaña, del norte de Santander, se encuentran con una barranquillera y tienen en común, yo creo que el encuentro con Meira del Mar. ¿Cómo era eso, Yajaira, que tú pasabas por la casa de ella y qué? ¿Cómo es la historia esa? Bueno, yo pasé muchas veces por su casa, pero mi encuentro con ella es realmente en la biblioteca pública. Yo era estudiante de bachillerato y llegaba a la biblioteca y había algo que me llamaba muchísimo la atención, y es que si bien ya nosotros la estudiábamos en el aula como poetisa, yo siempre pasaba por su oficina y estaban las puertas abiertas. Era una mujer asequible completamente. Y otra cosa que me llamaba la atención era que su ventana siempre estaba abierta mirando hacia la plaza. Y uno la podía ver, observar, leyendo. Entonces, a los 12, 13 años, para mí ella era un personaje de una magnitud impresionante. Y yo llegaba a la biblioteca, me acercaba a la puerta y la veía y era asombroso. Yo decía, puedo entrar a saludarla, o sea, cosas de niña que de pronto para cualquier otra eran insignificantes. Yo llegaba a veces a la biblioteca más que con la intención de leer un libro, a saludarla, a verla, sencillamente a batirle la mano. Y ella era asequible con todos, con la gente de la plaza, con los que entrábamos a la biblioteca, con los investigadores. Luego, cuando entro a la universidad, me encuentro que muchos de los que visitaban la biblioteca en esa época, que yo era estudiante de bachillerato, fueron mis profesores en la Universidad del Atlántico, es decir, que eran investigadores. Pero ella, con el mismo aprecio que recibía esa niña de jardinera de cuadros, recibía a cualquiera de los investigadores de la ciudad. Eso para mí es un recuerdo bonito que atesoro, que guardo, que luego tuve la oportunidad de compartir con ella en su casa, a través de Dina, de Álvaro Soescún, de otros escritores, y tener recuerdos memorables como esa última copa de vino que nos tomamos 4 días antes de su muerte. Bueno, ahorita hablamos de esa última copa de vino. Dina, tu encuentro inicial con Meira del Mar, con Olga Chams. Mi encuentro inicial con Meira fue en la biblioteca de mi colegio en Sincelejo. Sencillamente estaba en la biblioteca, habían 3 libros ahí, había un libro de ella, uno de otro poeta de Sincelejo,
y uno universal. Yo he tomado porque era una mujer y empecé a leerla y obviamente me capturó la poesía. Y entonces desde ahí comencé con el deseo de conocerla, mi anhelo. Y decía, cuando llegue a Barranquilla, lo primero que voy a hacer es conocer a Meira del Mar. Era como que uno de los objetivos claros. Y llegué a la ciudad y bueno, tuve la dicha, el placer de conocerla y de verla en diferentes escenarios. A donde yo sabía que iba Meira, allá estaba yo. Fuera en un centro en ese momento, pues obviamente en la Mira de la Rosa o en un colegio y demás. Entonces se compartió allí. Ya pasó el tiempo y vino ya el acercamiento, Martín, ya estar un poquito más cercana a ella, tener la posibilidad de sentarme al lado de ella y que ella le agarrara la mano a uno, porque le gustaba eso, mientras estábamos hablando ella le agarraba la mano a una, y no solamente era para hablar de ella me decía, muéstrame tu poesía, léeme tus poemas. Imagínate cómo se sentía uno de chiquitico ahí leyéndole poemas de una Meira del Mar, pero a ella le encantaba eso, no solamente era hablar y hablar de ella, era escucharnos también a nosotros. Rosa. Bueno, el primer contacto con Meira del Mar fue en mi colegio. En ese momento el colegio se llamaba Fundación Humboldt, hoy se llama Alexander von Humboldt. Para el Día de Barranquilla programamos un acto cívico y ella era la invitada especial, como poeta, digamos, emblema de la ciudad. Yo me aprendí de memoria Romance de Barranquilla, que es un poema de ella bastante largo, dedicado a la ciudad. Estaba muy nerviosa porque yo sabía que lo iba a declamar delante de ella, o sea, iba a estar la autora al frente de mí. Yo decía, como si me llega a olvidar un verso o algo, qué susto. Le pedí a un compañero que me grabara, pero resulta que, para yo ensayar ese poema, Tomás Urueta, que era muy allegado a mi profesora de español en el colegio, nos prestó un cassette con los poemas de Meira en la viva voz de ella, para yo ir ensayando pues el tono y todo del poema Romance de Barranquilla. Yo cuando me levanté a hacer mi intervención en el acto cívico he dejado la grabadora con el cassette de Meira y empiezo a declamar. No se me olvidó nada, todo lo hice muy bien. Pero mientras tanto había un compañerito por ahí neciando la grabadora, se fue por allá lejos con unos compañeros y han borrado el cassette de Meira. Dios mío. Que se podrán imaginar el lío en el que yo me metí porque me lo habían prestado a mí. Claro. No, a mí, o sea, la alegría de haberle declamado a Meira y haberlo hecho bien, que no se me haya olvidado, se me dañó cuando me entero de lo que había sucedido. Entonces me ha tocado a mí ir a la casa de Meira a poner la cara y a llevar a mi compañero. Y dije, que tú vas conmigo, lo cogí del brazo y vas a poner la cara. Y fuimos los dos. Bueno, terminamos siendo pues grandes amigos e invitados de su casa. No, pueden venir cuando quieran. Lo tomó súper bien. No sé qué fue lo que hicimos después para restaurar el cassette. En la época de los cassettes, que se enredaba la cinta y todo ese rollo. Pero bueno, esa anécdota, de hecho, yo la plasmé en un poema. En un poema que le hice a Meira, arrancando de ahí de esas primeras experiencias en que yo terminé además contagiando de poesía a mis compañeros o dándoles a conocer a Meira porque era poco conocida entre nuestros compañeros de colegio. Bueno, entonces como tienes un poema dedicado a Meira, yo creo que es el momento para ese poema, Rosa Herrera. Y que Rosa es muy buena declamando, ¿ah? No, pero es que ustedes todas, por favor. No, es un privilegio para mí. Ni Yajaira para ni yo declamamos, nosotros solamente recitamos, pero ella bueno. es súper buena declamando. Bueno. ¿Sabes que la declamación es más histriónica, más... Sí. Entonces ella tiene esa... pero eso era cuando era una chiquilla de bachillerato. Sigue siendo una chiquilla. Se llama Las 5 letras de tu nombre, Meira. Yo declamé en tu nombre en el patio de mi escuela. Les lancé sin pudor un poema tuyo a los imberbes. Profanos de ti, al final se enamoraron. El mérito no fue de mi voz, ni de mi cadencia. Fue tu poesía embriagadora, la música que los habitó. Hoy le escribo a tu eterna presencia en la memoria de las letras. Le aviso al olvido, por ti tantas veces invocado, que no hay muerte en el poema. Aún se mecen en el viento tus versos maestros, y danzan por las copas de los robles florecidos, por las calles frescas de Río, de Bellavista y Modelo. Deambulan por la biblioteca y van a nadar al mar. Ahora soy yo quien grita a tu ausencia, préstame las 5 letras de tu nombre, Meira, para demostrarte que tu huella es infinita. Las letras que nombran el piano, el nombre que llama el jazmín, el aroma que puebla la tarde, el té que moja el pesar. Bueno. Recoge muchas
elementos tanto naturales como no, y de momentos que tienen que ver con la poesía de Mayra en ese poema. Sí. Bueno, precisamente eso les quería preguntar, la poesía de Mayra. Yo quisiera que ustedes nos ayuden a todos y a los oyentes de Caracol a acercarnos más a la poesía de Mayra del Mar. Cuando uno dice Mayra del Mar, está pensando en siempre el poeta, la mujer en la poesía tiene una búsqueda. ¿Cuál era la de Mayra? Antes de responderte eso, hacer una anotación importante de la vida de Mayra. Mayra conoció en su vida al amor de su vida y fue único y no lo tuvo. Es decir, así como lo tuvo un día, se fue, y ella desde entonces se dedicó a escribir al amor, al desamor, a la ausencia, a la muerte, al mar. Básicamente, en medio de toda esa añoranza, esa nostalgia, se entremece su poesía. Y no solamente, por ejemplo, para los jóvenes de hoy, porque de repente dicen, no, pero de repente es una poesía que es con rima, con esto. Mayra tiene un libro que es solo de sonetos y demás, pero su gran poesía no la encuentras tan enmarcada con esa rima y todo lo demás, aunque sí tiene un trabajo ahí rítmico. Pero es muy libre en el sentido de encontrarte, a pesar de su época, no es una poesía rigurosa con el tema de la rima, y eso ayuda a que sea del agrado de muchos poetas que ya no hacen parte de esa generación. Sí. ¿Y Yajaira? Sí, yo diría que la poesía de Mayra es una poesía limpia. Es una poesía limpia porque si nosotros analizamos un texto de ella, bien podríamos pensar que lo ha escrito una mujer contemporánea, una mujer de nuestro tiempo, no una mujer en textos de hace 50 o 60 años. Ella se alejó, aunque estuvo y tuvo gran amistad con poetisas importantes latinoamericanas. Si nosotros la comparamos con Gabriela Mistral, con Juana, con las demás, es muy alejada todo el trabajo de ellos. Yo digo que era muy vanguardista. Ella se adelantó muchos años con su poesía, y es la poesía que prácticamente estamos haciendo hoy. Estamos tratando de hacer hoy una poesía limpia completamente. Una poesía limpia. Aquí están 3 mujeres poetas dedicadas a contar de su vida. El otro día estuve en lanzamiento, ahorita lo vamos a hablar de las publicaciones recientes de cada uno. No podemos decir el último libro porque sí, la reciente publicación. Ellas tienen, yo no sé qué pasa, pero estas 3 mujeres están conectadas, y además yo no sé si la conexión viene por Mayra o qué, ellas me lo van a explicar ahorita. Pero quisiera, para ir cerrando este primer segmento, no he escuchado la voz de Yajaira con poesía de Mayra. Yo quiero que escojan ustedes sus poemas preferidos o los poemas que consideren simbólicos, significativos de la obra de Mayra, y lo vamos a estar pues compartiendo con los oyentes, acercando cada vez más a los oyentes a esta poesía. Entonces, Yajaira, ¿con qué poema vamos a compartirle ahora a los oyentes de Caracol Radio? Amor, me mirabas, eso tan solo, tú me mirabas. Y era otra vez el día modelando la estatua de la luz, el aire destapaba sobre el mundo su arroyo de cristal, y las cosas volvían lentamente del olvido. Yo recuerdo una rosa que entre espinas llegaba hasta su nombre verdadero, y era rosa más pura, clara rosa, y recuerdo una nube pequeña en el azul, y la hoguera tenaz de las acacias. Bajo el cielo me mirabas, amor. Yo, eso era todo bajo el cielo. ¿Por qué escogiste ese poema en particular, Yajaira? Yo quiero ahí meterme en el camino, porque no era el que ella quería compartir. Pero yo se lo busqué aquí para que ella, por favor, comparta el que ella quiere compartir. Esta amiga, yo buscando y dije, no, me llegó. Ahorita hablamos de ese libro. Ay, sí. Verde mar. De tanto quererte, mar, el corazón se me ha vuelto marinero, y se me pone a cantar en los mástiles de oro de la luna sobre el viento. Aquí la voz, la canción, el corazón a lo lejos, donde sus pasos resuenan por las orillas del puerto. De tanto quererte, mar, ausente me estás doliendo, casi hasta hacerme llorar. Mar,
Es como si de pronto se hiciera la claridad. Ángeles desnudos, ángeles de brisa con luz, cantar del agua que danza una zarabanda de cristal, islas, olas, caracolas, grito blanco de la sal, y el corazón de latido en latido dice mar. Por Dios. Es La un poesía, poema bellísimo. Ese era uno de los poemas que más recitaba ella y que siempre, donde llegaba, uno solo pedía, verde mar, inmediatamente. Y el más recitado de pronto también en Y el los más colegios, recitado. por los estudiantes. Y musicalizado. Ujú. Sí, bellísimo. Yo creo que estamos en el punto de la emoción. Veo aquí a mis compañeros a don Regnis, que está aquí en la cabina, emocionado a la poesía que emociona de Meira del Mar. Y esta es una invitación también para que los padres de familia tengan libros en la casa. Todos hemos tenido, los que hemos disfrutado de los libros. Mi abuela fue una mujer que lavó y planchó ajeno, que no llegó a quinto de primaria. Y mi abuela lo que hacía era leer. Y gracias a que mi abuela leía, yo soy periodista. Porque la veía leer y veía los libros en la casa. Entonces, mi abuela era huérfana y ella nos levantó así. Yo a veces digo, no es la condición económica que tú tengas hoy. Si puedes tener un libro en tu casa, puedes cambiar la vida de tus hijos. A veces muchos muchachos hoy están tirando piedras en medio del aguacero. Sí. En medio del aguacero yo me acuerdo que estaba leyendo. Ese libro puede tocar la vida. Qué bueno que de pronto ahora, si puedes este fin de semana, salgas y compres un libro de segunda. O vayas a la biblioteca y dices que no tienes para comprarlo y lo pides que te lo regalen. O vienes aquí a Caracol y te lo damos. Pero qué importante que tu hijo se acerque a los libros. Eso cambia vidas. Vamos a una pausa y ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. La poesía se ha tomado en los 90.1 FM y 1100 AM. Estoy tocado. Y regresamos en este especial de Caracol Radio dedicado a esa mujer maravillosa de la poesía, Meira del Mar. Yo también la conocí. Yo también fui a la biblioteca y por eso cuando decía Yajaira ahorita de ir a la biblioteca y poder hablar con ella, hice una tarea, me acuerdo yo, de la universidad sobre todo lo que tenía que ver con el conflicto árabe-israelí y allá estuve y ella me atendió una entrevista que no la encuentro, sé que la tengo guardada la entrevista, pero ya esa mujer impactaba, como bien lo dice Yajaira, muchas vidas por tener las puertas y las ventanas abiertas para que llegaran. Yo quiero ahora que ustedes me cuenten cómo incidió esa relación que tuvieron con ella en su camino de la poesía. Me decía, ahorita me impactó cuando decías que Dina, ella te tocaba la mano y te decía, léeme la poesía. Entonces, ¿eso cómo te motiva o te lleva por el camino de realizarte también en la poesía? Y se me eriza la piel ahora acordarme de esos momentos porque de verdad que fueron muy significativos. Obviamente tengo que decirte que si tú lees mi poesía no se parece para nada en la de Meira. Sería irrespetuoso de mi parte. Y también uno se va abriendo a leer muchos poetas, muchos escritores y demás, pero indiscutiblemente, como decía Yajaira, la misma Rosa, el que ella haya marcado un camino, es más, creo que fue la que promovió el término poetisa, si no estoy mal, que quedó establecido así en la Real Academia de la Lengua, porque el término no se manejaba. De hecho, las poetas de hoy día no aceptan el término. O sea, dicen que sencillamente el término sí existía, pero ella fue una gran defensora de usar la defensora palabra. Y que quedó, exacto. Ella decía, si existe ya la palabra para mujer, ¿por qué no usamos poetisa? Pero no, esto no pegó, es decir, son muy poquitas las poetas que dicen, bueno, sí, podemos llamarnos poetisa, pero no, poeta, sea hombre, sea mujer. Pero bueno, retomando el tema, indiscutiblemente, cuando tú encuentras a una persona, como decía Yajaira, con una poesía para su tiempo alejada de lo que fue,
ya tú dices, tienes un camino recorrido, un camino que te abre puertas en otros espacios, porque también es difícil y todavía marca una pauta el hecho de que la poesía de mujeres todavía en algunos espacios cuesta que entre. Y en mi caso, por ejemplo, que hago poesía erótica, cuesta mucho más. Entonces, hay un camino ya abierto por ella y las que vienen después. Hay otras que ya no están, otras que siguen el camino. Son varias generaciones que están aquí en la ciudad y que han abierto camino. Yo no nací aquí en Barranquilla, pero yo me considero barranquillera ya con 30 años de estar acá. Claro, uno definitivamente es barranquillero. Bueno, Rosa, un libro tuyo tiene el prólogo de Mayra del Mar. Cuéntame cómo fue eso, cómo fue ese momento para decirle... quiero que sea el prólogo suyo, en fin, ¿cómo es ese momento? Fue para mi primer libro, que se llama Ese bendito vicio de tragarnos todo. Ese libro resultó ganador de un concurso de poesía de la Metropolitana en el 96, que el jurado estaba integrado por Guillermo Tedio, por Juan Gustavo Cobo Borda, por cierto, admiradores de la poesía de Mayra también. Yo me presento a su casa, le cuento la historia, me gané este premio, me dieron el premio en dinero, pero parte del premio era publicar el libro y han pasado ya 2, 3 años y no me han publicado el libro. Entonces me voy a aventurar a publicarlo yo. Entonces quería que me hiciera el honor de hacerme el prólogo, si usted considera y eso. Yo con toda la timidez, yo dije, seguramente va a decir que no, porque pues que esa categoría para que hacerle el prólogo a una desconocida, y yo le he dejado mis poemas impresos. Y bueno, sí, que le diera un tiempo porque estaba ocupada. Yo, no, todo el tiempo que usted quiera. Y después me llamó, dijo que pasara por su casa, me los entregó, me devolvió dijo que, y una vez el manuscrito, bueno, no manuscrito, escrito en su máquina de escribir, con su firma, que ahí estaba el prólogo, que le había gustado mucho. No sé, mis poemas tampoco se parecen pues a los de Mayra, es otro estilo, pero a ella le gustó, y ella arranca diciendo en el prólogo: Rosa María Herrera es una destinada a ese oficio casi siempre acervo de la poesía, algo así. O sea, para mí eso fue un bautizo. ¿Y yo qué? Pero me pasó lo que tú dijiste, que unas fotos se te perdieron o algo que se te extravió con ella. Sí, un video, un audio. Bueno, las fotos del lanzamiento, de la presentación de mi libro aquí en Barranquilla, porque yo lo lancé fue en Costa Rica. O sea, yo lo alcancé a publicar después de que ella me da el prólogo, como 3, 4 años después, en Costa Rica. Ya me había ido a vivir allá. Y allá es cuando lo logro publicar, para que veas lo difícil que es a veces, bueno, o por lo menos en esa época era muy difícil publicar un libro, para alguien pues que no tuviera renombre. Era muy difícil, a mí me tomó muchos años sacar mi primer libro. Lo hago en Costa Rica, lo presento allá, pero cuando ya yo regreso a vivir a Barranquilla, digo, quiero hacer una presentación aquí en mi ciudad, y la invito a ella, y ella asiste. Yo siempre era como diciendo, ella me va a decir que no. Primero cuando lo del prólogo, y después cuando la invité a la presentación, no, ella no va a ir. Y se presenta, a mí casi me da algo. Cuando la veo ahí, la senté en primera fila y todo, nos hemos tomado fotos. Pregúntame si tengo las fotos. Nada, eran fotos de papel en esa época y nada, no tengo ni una. O sea, eso se extravió, se mojó, no sé, me he mudado N veces en mi vida, entonces ya no existe. No, pero bueno, la imagen queda en la memoria, en la mente. Es lo importante. Bueno, y ya. Y más adelante, cuando fui a hacer un posgrado en la Universidad del Norte, uno de los que asistía a ese posgrado era un gran amigo de ella, Campo Elías Romero, era. El que usaba las tirantes, ¿se acuerdan? Un personaje muy conocido, muy querido en la Universidad del Norte. Bueno, él murió ya hace varios años. Muy, muy allegado a Mayra, iba todos los días a su casa. ¿Del área de comunicación? No. De la parte, pues, era como un investigador en la Universidad del Norte. Sí. Él manejaba todo el tema de antropología, de historia del arte, etcétera. Y como él iba todas las tardes y a veces no podía, en ese momento yo acababa de salir de mi primer embarazo, de mi primer parto. Entonces le hice llegar unos poemas míos, porque para mí la opinión de ella era una autoridad, era muy importante. Le dije, Campo, ¿por qué no se los haces llegar para que me dé su opinión, a ver qué opina y tal? Son poemas inspirados pues en la maternidad y eso. Y al día siguiente que nos encontramos otra vez en el aula de clase, siéntate ahí que te voy a contar lo que dijo Mayra. Que sí, que tienes que esperar a que pase la emoción, el dolor y todo eso, repósalos, están un poco cargados, están muy llenos de sangre, de violencia. Porque claro, toda esa emoción del parto, o sea, resultó que muchísimos años después hice unos poemas que ya conocen mis compañeras, sí. Uno sobre el parto de mi hija
y otro sobre el parto de mi hijo, que son totalmente diferentes. Es que son fuertes. Y los Pero dejó reposar, pero son espectaculares. Muchísimos años después de lo que ella me dijo, los dejé reposar. Sí. Y a ella le parecen todavía fuertes. Sí, en aquel momento eran... Son viscerales. En aquel momento eran peores. Entonces, digamos que acogí, yo siempre lo que ella decía para mí era reposar. Pues una autoridad y me hizo falta después eso, de que ya yo perdí como el contacto. Yo le enviaba cosas con campo o de alguna manera, pero no iba. Yo siempre tuve como ese temor con ella de que yo era una reverencia cada vez que pedía permisos, puedo llegar tal tarde, todo era como que quedamos tal día, ¿no? Y me mandaba a decir, no, que tal día no puedo. Entonces el aplazamiento total es que llegó un momento en que ya no la volví a ver porque de tanta aplazadera pues se nos fue. Y no me Nosotras sí nos volvimos atrevidas, Yajaira y yo. Sí, no pedíamos ya permiso. Ya ni pedíamos permiso para llegar a la casa de la O sea, ustedes llegaban a cualquier hora, en cualquier momento. Una sola vez me dijo, no, Linda, un momento, todavía no pueden venir, tengo que hacerme el blower y en las uñas, porque eso sí, cualquier día ella siempre estaba impecable, como decía Rosa, una mujer muy elegante, bien vestida, y una solita vez nos dijo eso, tienen que esperar que me haga mi blower y mis uñas, pero el resto siempre estábamos allá en su casa en las tardes. Yajaira, ¿a qué iban? Bueno, nosotros estábamos trabajando al final un proyecto con ella, que fue un libro que salió, una antología en homenaje a Meiro del Mar. Estaba programada para lanzarse el Día de la Poesía y ella fallece unos cuantos días antes. Entonces, 3 días antes. Lamentablemente, pues no pudo presenciar el lanzamiento del libro. Eran varias escritoras costeñas haciendo un homenaje a toda su poesía. La portada del libro es su mano, es su firma. Está publicado el primer poema que ella escribió que no había sido publicado nunca. Entonces el libro está lleno de unos detalles tan bonitos y tan significativos que veníamos trabajando con ella. En esos días recibió el premio Reina Sofía, el premio Reina Sofía. Entonces estuvimos con Álvaro Soescún, dándole la noticia, contándole, estuvo súper emocionada. Y hay un detalle muy bonito, y es que esos 4 días antes de su partida, que estuvimos en su casa, siempre tomábamos un café, y ella ese día quiso abrir una botella de vino, y abrimos una botella de vino, nos tomamos una copa y quería la segunda. Pero Concha, que era la persona que cuidaba de ella, le dijo que no, que por su salud ya no se podía. Estuvo muy, muy contenta, nos contó varias historias, nos escuchó. Yo creo que ella sabía que iba a partir. Sí, fue una despedida realmente lo que vivimos ese día, entonces fue muy significativo para nosotros. Eso hizo que nos acercáramos en los últimos tiempos, pero para mí fue muy importante esa cercanía, Martín, porque ella me desmitificó la poesía. O sea, me mostró que nosotros como seres humanos, cualquiera, desde el escenario donde estemos, podemos hacer poesía. Que está al alcance de todos, que se sirve a la mesa, que te la llevas a tu casa, que la disfrutas en el momento que quieres. Eso para mí fue lo más representativo, recordarme que yo también podía hacer poesía. Maravilloso. Es decir, pero es que quedo encantado con lo que dicen. Ustedes estaban preparando ese libro y ella no lo ve al final. Ella lo conoció en lo que uno llama machote. Ajá. De hecho, porque también fue toda una sesión fotográfica. Yo quería tomarle la foto, era de su mano, mira, y tu mano así. Lapicero que lo tengo todavía guardado, el lapicero con el que firmó, la libreta donde ella firmó, lo tengo ahí guardado, es una libreta de época, esa de Norma, no sé si alcanzaste a ver el video que mandé. Y entonces colocar que fuera el mismo, la tonalidad esta toda amarillenta, o sea, que se viera muy romántico. Ella conoció todo el proyecto. De hecho, el título del libro es Vuelo de Jazmines, que también hace parte de su poesía. Ella escribía mucho a los jazmines y de hecho, en el patio de su casa, junto a la ventana que da al comedor, tenía un jazmín de Arabia. Tú te sentabas ahí en la sala y el olor del jazmín entraba a la casa. Era una cosa maravillosa. Vuelo de jazmines. Vuelo de jazmines. Maravilloso. ¿Y tienen algo de ese libro aquí para compartir? No, pero mira que yo tengo un poema que sale en ese libro y que se lo escribí a ella, que quiero leerlo. Dice: para Meira del Mar. Como presagio de abuelas, 4 días antes de su partida, estuvimos en su casa, bebiéndonos el fruto añejo de los viñedos, compartiendo su vida, su voz, su esencia de mujer. Álvaro Soescún, Dina Luz y yo vivimos el privilegio de acompañar su última copa de vino,
el mejor café servido en su mesa y los recuerdos en bandeja de plata que le arrancaron sonrisas y por momentos silencios. Éramos 4 a tan solo 4 días de su ausencia, reunidos a las 4 de la tarde, con el olor del jazmín de Arabia que se adentraba por la ventana, con las atenciones de Concha, con sus ganas de beberse más de una copa y su mejor pose para nosotros. Era la tarde del viernes, su tarde, en la que disfrutaba de las historias simples que hablamos. Recorrimos sus amigos, los encuentros, los poetas, los cantantes, sus poemas y su vida. En la tarde, su tarde que se hizo noche, nos regaló la Meira de siempre. Yo acabo de recordar algo. Ese día Álvaro Suescún me llama a la oficina y me dice que fuéramos a la casa de Meira. Le digo, no, que mañana, que no sé qué. Y me dice, Dina, Meira está achacada, se nos puede ir en cualquier momento. O sea, esas palabras las acabo de recordar. Y nosotros llegamos, porque le decía mientras Yajaira estaba contando, estoy tan convencida que ella sabía que se iba. Ese día se había hecho unos exámenes, todavía tenía la curita puesta aquí de los exámenes que le habían hecho porque tenía su diabetes, estaba un poquito disparada una cantidad de cosas. Ella no podía tomar vino, no podía tomar nada de esto. Y ese día no le importó nada. Entonces sí sé que ella sabía que partía pronto. Sí. En esa última conversación, ¿alguna frase, algún mensaje especial que ustedes recuerden? La anécdota lo del premio, ¿no? Que para ella, imagínate que en esa época Rodado era el gobernador, ¿cierto? Sí. Que Rodado la llevó a España. Resulta que ella contó una cosa que decía, ¿cómo se podía ella asombrar si era la gran poeta Meira del Mar? Que la llevan a España y sin decirle nada la llevan a un parque que no recuerdo ahora, no sé si fue en El Retiro, en Madrid, no sé dónde, supongo que es en El Retiro. Sí. Y la llevan y la sientan en una banca que se queda a escuchar y de repente en un árbol hay un parlante donde escucha la voz de Pablo Neruda. Van a otra banca, en otro árbol escuchan, qué sé yo, cualquier otro poeta, Cortázar, Alfonsina, la otra Gabriela Mistral, y de repente en otro árbol, en el árbol 10 o el 12, algo así, se sienta y de repente, de tanto quererte mar, el corazón se me ha vuelto marinero. Wow. Esa soy yo en mi voz. Y ella parecía contando, que como una niñita, diciendo cómo es posible que tengan ahí a Meira del Mar, a mí. Y yo decía, ¿cómo se podía impresionar? Y ella estaba contándonos eso como una niña recibiendo un regalo. Qué maravilla, escucharlas a ustedes hablar de Meira del Mar. Además que no me imaginé nunca, quería hacer un programa memorable de Meira del Mar y ustedes lo están haciendo memorable, íntimo. Yo creo que es una... Aunque te hacemos la salvedad, nosotras no somos la autoridad en la ciudad de repente para conocer más a fondo y con toda la estructura del caso de la poesía de Meira del Mar y de su vida, pero tenemos lo que tú acabas de decir, es más lo íntimo, más lo vivencial y lo humano. Pero que además es la gran riqueza de... A mí me encantó una figura que decía Yajaira, que tenía la ventana abierta, desde donde ya eso es significativo del alma, del espíritu de Meira. Bueno, en esa época del colegio, Rosa, tú de memoria recitaste el poema de Barranquilla, ¿verdad? O sea que te lo sabes perfectamente. El romance. Cuando tenía 12, 13 años, no voy a decir qué edad tengo, pero ya la memoria no es la misma. Pero te ayudamos con algo, ¿qué? El pedacito, porque nació frente al alba y en el sitio de la brisa le dieron un nombre claro de flor o de lluvia fina, un nombre para decirlo en medio de la sonrisa, enamorados los ojos y el corazón, Barranquilla, porque nació frente al alba y el alba es buena madrina. Así arranca. Es que ahora me acabo de acordar que cuando estaba trabajando en la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, en ese momento era Diana Costa la secretaria, se institucionalizó, se escogió una fecha que fue cuando murió Meira, 21 de marzo, como Día Distrital de la Poesía. Lastimosamente no he visto que lo estén... 18 de marzo, perdón, es que me grabé el 21 por la fecha de nacimiento, sí.
Y hicimos un circuito, eso se nos ocurrió ahí al equipo de Diana, un circuito de 24 horas con la poesía de Meira del Mar. Entonces nos fuimos con David Brito a entrevistar personalidades, a grabar, a poner a personalidades de la ciudad a grabar poemas de Meira. Y al alcalde, Alejandro Char, en ese momento, le pusimos Romance de Barranquilla. Lo grabamos en la azotea, ese fragmento. Eso estuvo en Telecaribe todo ese día, conmemorando la muerte de Meira. Todo el día veíamos gente de la cultura, gente de pronto del comercio, personalidades así como Martín, leyendo poemas de Meira. De hecho, Jorge Cura también alcanzó a leer un poema que es mi favorito de Meira, además. Se llama Huésped sin sombra. Huésped sin sombra. Es fabuloso. Ahorita vamos con Huésped sin sombra, ya al final del programa. Qué interesante lo que dice Rosa. Mire, qué bueno que Barranquilla, en una fecha como esta que se aproxima, ese día en particular, retome esa iniciativa. Que todos, que por ejemplo todos los noticieros ese día abran con un poema de Meira del Mar, que nos acerquemos a decirle gracias a esta mujer. Yo quiero ya en el final que podamos decir como ese aporte de Meira a la cultura, a la poesía y a Barranquilla, desde cada uno de ustedes, la mirada que ustedes tienen. Dina. Bueno, aporte todos, como lo dije anteriormente. Meira marca un principio en la poesía, sobre todo poesía escrita por mujeres en el departamento y en el Caribe. Yo decía que no solamente ya es reconocida, sino una institución a nivel nacional, por lo que hacía la referencia al Ministerio de Cultura. Y aparte del Ministerio de Cultura a nivel local, creo que desde hace 3 años o 2 años, no recuerdo ahora, 3 años, también está institucionalizado aquí en la ciudad un premio de poesía Meira del Mar, que es a través de unos días antes de, ¿cómo se llama? El que ganó ahorita, María del Castillo. Un poema para Meira. Un poema para Meira. Ese lo organizó la Gobernación del Atlántico. La Gobernación viene realizándolo. De hecho, tuve el privilegio con Margarita Galindo ser las primeras jurados de esa versión. Entonces, como ves, ella no ha quedado en una lápida, o como de repente ahora en lo que Rosa va a compartir en ese poema, quedó viva en todos nosotros. Su poesía sigue aquí y siempre será referente para todos los poetas que estamos en el camino. Marcó un principio por siempre, o sea, eso no se cierra acá. Y aparte, una acotación, ella fue miembro, no miembro, digamos, activo, pero sí del grupo de Barranquilla, Sí. y era muy respetada por Gabriel García Márquez. Él admiraba mucho la poesía de Meira del Mar. Bueno, La y por visitaba Meira, en su casa y cuando por venía a la Meira, ciudad. y por Meira conocimos más secreticos de todo ese grupito de Barranquilla en la cueva que no se conoce a la luz pública. Como cuál, por ejemplo, que no sé, seguro yo no lo voy a contar. Nadie la va a saber aquí. No salga en Sudamérica. Habían cosas que no eran muy buenas. O sea, todos recordamos pues la bohemia y todo esto Sí. de este grupo, pero ella recordaba cosas que no eran muy gratas. El tema con algunas niñas que aparecían en el camino. No sé si me doy a entender. Sí me entiende, ¿verdad? Sí. Ok, no tengo que Las ser más travesuras. explícita. Exactamente, entonces eran cosas que no veía buenas. También había de por medio mucha droga, o sea, cosas que ella, obviamente como mujer, no lo veía como que muy bien, pero... Además, estaba mujer ahí. bien portada, porque allá a la cueva pues asistían mujeres también, pero Sí, de pronto pero un poco más licenciosas, pero ella era una mujer de familia. Sí, exacto. Guardaba distancia. Ujú. Sí. Bueno, entonces ya estamos en el momento final. Nunca será suficiente un programa para toda digamos lo que significa Meira del Mar, pero como lo hemos dicho, ha sido un programa muy íntimo, muy desde la poesía, y además quería que precisamente mujeres que hoy están en la poesía, que han heredado ese espíritu de Meira del Mar, nos hayan compartido su experiencia y su vivencia. Cada una de ellas, yo para finalizar, sus libros recientes, Yajaira, el tuyo, el nombre de tu libro. Destilando palabras. Destilando palabras. Estuve allí en la presentación del libro. Dina. Yo hice la presentación de conciertos sobre el fuego, segunda edición, pero vengo promocionando es mi novela Nombrarte para no olvidarte, que es un libro ahí que se mueve entre lo diarístico, en homenaje a mi hija. ¿Publicado A Camila. ya? Sí, publicado, ese es el que estoy promocionando. Bueno, perfecto. ¿Y Rosa? Del dolor y del placer de estar vivos.
Es un libro de poemas. Quiero decirles que ese día fue maravilloso. Primero, sentirme vivo después de la pandemia, compartiendo un momento tan grato con ustedes, a quien admiro y quiero tanto. Y gracias por estar aquí, por acompañarnos a los oyentes de Caracol Radio en este momento. Y Rosa, cerramos contigo porque cada una ha recitado, ha compartido un poema de... Sí, yo no compartí un poema de Meira, yo compartí un poema uno que tuyo, yo le escribí a Meira. Por eso ahora uno de que, Meira. Por cierto, cuando se llama las 5 letras de tu nombre, Meira, es un parafraseo de un poema que ella le hizo a Mira de la Rosa, que se llama Las 5 letras de tu nombre, Amira. Ella admiraba mucho a Mira de la Rosa, la gran dramaturga, la que hizo la letra del himno de Barranquilla. Sí. Y bueno, eso es un llamado también a resaltar los valores que tenemos en la ciudad. Que mira, la gente no se ha puesto a leer, por ejemplo, la obra de Amira de la Rosa, y es excelente. Pero bueno, estamos dedicándonos a Meira del Mar. Voy a leer un poema que se llama Huésped sin sombra. Nada deja mi paso por la tierra. En el momento del callado viaje, he de llevar lo que al nacer me traje, el rostro en paz y el corazón en guerra. Ninguna voz repetirá la mía, de nostálgico ardor y fiel asombro, la voz estremecida con que nombro el mar, la rosa, la melancolía. No volverán mis ojos renacidos de la noche a la vida, siempre ilesa, a beber como un vino la belleza de los mágicos cielos encendidos. Esta sangre sedienta de hermosura por otras venas no será cobrada. No habrá manos que tomen de pasada la viva antorcha que en mis manos dura, ni frente que mi sueño mutilado recoja y cumpla victoriosamente. Conjuga mi existir tiempo presente, sin futuro después de su pasado. Término de mí misma me rodeo, con el anillo cegador del canto, vana marea de pasión y llanto, en mí naufraga cuanto miro y creo. A nadie doy mi soledad, conmigo vuelve a la orilla del pavor ignota, mido en silencio la final derrota, tiemblo del día, pero no lo digo. Meira del Mar, en la voz de 3 mujeres poetas de Barranquilla. Gracias, amigos de Caracol Radio, por estar en sintonía. Los dejamos con toda la programación de la primera cadena radial de Colombia.